Que Hey, Dios God bless you los guys. bendiga. So, Anoche, exactamente a las 3 de la madrugada, me desperté en mi casa y algo era muy diferente. Todas las luces estaban encendidas y en el pasillo se encontraba un ángel del Señor en el mensaje que me dio sobre Arti 4.1 y una araña. Mortal es algo que creo que la gente necesita escuchar ahora mismo. Estoy grabando esto porque necesito compartir algo que me pasó. No sé exactamente cómo explicar la experiencia que tuve. No sé si debería llamarlo sueño o visión. Técnicamente estaba dormido, pero la sensación era diferente a la de un sueño normal. Sentía que estaba completamente consciente. Podía ver todo con claridad a mi alrededor. Podía pensar con normalidad y entender lo que estaba pasando. Era como si mi espíritu hubiera despertado mientras mi cuerpo seguía acostado en la cama. Estaba dentro de mi propia casa. Reconocí cada detalle del lugar, el pasillo, las habitaciones, todo se veía exactamente como en la vida real. No había esa sensación de confusión que suele ocurrir en los sueños. Todo estaba claro. Todo era muy real. Y esto sucedió ayer alrededor de las 3 de la mañana. Recuerdo bien la hora porque tengo la costumbre de estar despierto a esa hora para orar. Ayer fue 12 de marzo. Había terminado mi rutina de oración poco antes. Suelo orar mucho durante lo que muchos llaman la hora bruja. Puede que algunos no conozcan este término. Se refiere al periodo entre la medianoche y las 3 de la mañana. Mucha gente cree que es un momento en el que la actividad espiritual maligna se manifiesta con mayor intensidad. Por eso adquirí el hábito de orar a esa hora. No fue algo que empecé de repente. Hace años sufrí muchos episodios de parálisis del sueño. También tenía terrores nocturnos con frecuencia, así que empecé a orar en esos momentos. Rechazaba cualquier influencia espiritual maligna. Le pedía protección a Dios. Con el tiempo, estos episodios desaparecieron, pero el hábito de orar se mantuvo. Y hasta el día de hoy sigo haciéndolo. En mi habitación guardo algunas cosas junto a mi cama. Siempre tengo mi Biblia cerca. También tengo un diccionario bíblico y algunos libros de estudio. Me gusta estudiar la palabra incluso en medio de la noche cuando me apetece. A veces me despierto en medio de la noche y empiezo a leer. También guardo una libreta y un lápiz junto a mi cama. Prefiero escribir con lápiz. Siempre ha sido así para mí. Esta libreta se queda ahí porque a veces durante la oración me vienen a la mente algunas ideas o pensamientos, así que los anoto para no olvidarlos. Ese día no fue diferente. Después de terminar mi oración, dejé la libreta y el lápiz sobre el colchón. Recé una oración sencilla antes de dormir. Le dije al Señor que si Él quería mostrarme algo, estaría dispuesto a anotarlo. Le pedí que me ayudara a recordar. Después de eso, me acosté y terminé cayendo en un sueño profundo. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó hasta que desperté, pero de repente me di cuenta de que estaba consciente de nuevo. Cuando miré a mi alrededor, noté algo extraño. Todas las luces de la casa estaban encendidas. Esto inmediatamente llamó mi atención. Y entonces recordé un versículo que habla de los ángeles del Señor. La Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que temen a Dios y que los protege. Mucha gente cree que Dios asigna ángeles para proteger a los que confían en Él. Siempre lo creí, pero nunca antes había visto nada parecido. En ese momento vi claramente una figura en el pasillo de mi casa. Era un ángel. Estaba de pie en el pasillo. Era extremadamente alto. Diría que medía entre 2,5 metros y 3 metros. Sus alas eran enormes, mucho más grandes que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Quizás 2 o 3 metros de ancho cada una. Llevaba una túnica blanca, pero no era un blanco común, era un blanco intenso y brillante. Era una luz que parecía emanar
de la propia prenda. Cualquier blanco que veamos aquí en la tierra parecería sucio al lado de ese color. Era algo imposible de comparar con cualquier tela común. Aún así, a pesar de toda esa imponente apariencia, sentí que percibía que me asustaba. Entonces hizo algo inesperado. Retrocedió un poco y entró al baño que estaba al final del pasillo. Después de unos segundos, regresó diferente. Las alas ya no eran visibles. El intenso brillo en su rostro también había desaparecido. Parecía más humano, seguía siendo alto, pero no tan gigantesco como antes. Luego entró en mi habitación, no se quedó mirándome, simplemente se sentó en el suelo y entonces comenzó a hablarme muy directamente. Lo primero que mencionó fue algo que me desconcertó por completo. Empezó a hablar de una araña extremadamente peligrosa. Cuando empezó a hablar de la araña, mi primera reacción fue de confusión. Pensé, ¿por qué una araña sería tan importante como para que un ángel viniera a hablar de ella? No me había acostado pensando en arañas. No había visto ninguna ese día. De hecho, casi nunca pienso en ellas. Si veo una araña en mi casa, normalmente la mato y sigo con mi vida. Así que en ese momento me pareció completamente fuera de lugar. Pero la forma en que habló dejó claro que se trataba de algo serio. Explicó que había una araña extremadamente peligrosa. Dijo que su picadura comenzaría con síntomas muy similares a los de una gripe común. La persona sentiría fiebre, debilidad y dolores corporales. Pero estos síntomas no se detendrían ahí. Rápidamente evolucionarían a algo mucho peor. Dijo que la picadura de esta araña sería mortal. No sería algo leve ni raro. Lo dijo sin rodeos. También mencionó que no existía ninguna vacuna conocida contra su veneno. No había antídoto disponible. Esto me llamó la atención. Inmediatamente pensé que tal vez se trataba de una especie desconocida. Pero entonces dijo algo aún más extraño. Explicó que no era una araña común en la naturaleza. Según él, era una araña modificada genéticamente. Eso fue exactamente lo que dijo. Intenté comprenderlo, porque si algo así existiera, sin duda, formaría parte de algún proyecto secreto, algo que no se divulgaría públicamente. Empecé a darme cuenta de que esto podría estar relacionado con algo mucho más grande que un simple animal venenoso. Mientras hablaba, empecé a anotarlo todo en mi cuaderno. No quería olvidar ningún detalle. Le pregunté directamente cómo se llamaba la araña. Si algo así era realmente peligroso, tendría sentido saber cómo identificarlo. Así que pregunté, ¿cómo se llama? La respuesta que me dio fue muy breve. Solo dijo 2 letras y 2 números. Dijo Arti 41. Al oír eso, volví a confundirme. No sonaba como el nombre de un animal. Sonaba más bien como un código. No tenía ni idea de lo que significaba. Así que empecé a pensar en qué podría ser. Lo anoté en mi cuaderno, exactamente como lo dijo. Después de eso, algo me vino inmediatamente a la mente. Arti 41 también es el nombre de una autopista, una carretera que atraviesa gran parte de los Estados Unidos. Al darme cuenta de esto, me intrigó aún más. Esta autopista comienza en el sur de Florida, en Miami, y se dirige hacia el norte, cruzando varios estados hasta llegar a Michigan. Básicamente atraviesa el país en línea recta, pasando por muchas ciudades a lo largo del camino. Cuando comencé a investigar esto más tarde, noté algo curioso. Esta carretera pasa por exactamente 41 ciudades importantes. Este detalle me llamó la atención. El número parecía estar directamente relacionado con el nombre que el ángel había mencionado. Explicó que cuando ocurriera ese suceso, esa región a lo largo de esa carretera se convertiría en un lugar marcado por la muerte. Habló con mucha seriedad al respecto. Dijo que habría tantas muertes en esa zona que la gente empezaría a evitarla. Nadie querría quedarse allí. Los pueblos a lo largo de esa carretera se enfrentarían a algo devastador. Empecé a darme cuenta de que no se trataba solo de una araña. Parecía ser parte de algo mucho más grande, algo que involucraría a
a mucha gente al mismo tiempo, algo que se vería a gran escala. Y en ese momento mencionó un pasaje específico de la Biblia, mencionó el libro del Apocalipsis, específicamente Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Este pasaje habla de la apertura del cuarto sello. Describe un caballo pálido y el que lo montaba se llamaba Muerte. Y el texto dice que se le dio autoridad para matar a una parte de la tierra con espada, hambre, muerte y con las fieras de la tierra. Cuando mencionó este pasaje, comprendí de inmediato que estaba vinculado a algo profético, algo que sucedería dentro de un escenario mucho más amplio de eventos, algo que precedería a otros eventos descritos en el libro del Apocalipsis. Después de que terminó esa experiencia, me senté en la cama tratando de comprender todo lo que acaba de suceder. Todavía tenía el cuaderno en mis manos. Todas las notas estaban allí. Lo había escrito todo mientras el ángel me hablaba. Cada detalle que podía recordar estaba en ese papel. Cuando finalmente amaneció, comencé a pensar qué debía hacer con ello. Sabía que no era algo que la gente aceptaría fácilmente. Aún así, sentí que necesitaba contárselo. Así que comencé a hablar con algunas personas cercanas. Se lo conté a algunos amigos, se lo conté a algunos familiares. La reacción de la mayoría fue exactamente la que probablemente imaginas. A muchos les pareció extraño. Algunos pensaron que estaba exagerando, otros simplemente no me creyeron. Para ser sincera, esto no me sorprendió mucho. Cuando alguien comparte algo espiritual, sobre todo algo inusual, la reacción de la gente casi siempre es de duda. Lo entiendo. Yo misma podría reaccionar así si escuchara a alguien contar una historia similar. Aún así, sabía que tenía que hablar, porque el mensaje no parecía algo que debiera guardarme. Solo para mí le había pedido al Señor que me mostrara cualquier cosa que quisiera que compartiera con la gente. Y ahora había sucedido. Así que, aun sabiendo que algunos podrían encontrarme extraña, seguí contando lo que había pasado. Pensé que al menos algunas personas podrían tomarlo en serio. Pero entonces ocurrió algo que me impresionó aún más. Un poco después, aparecieron 2 arañas en mi casa. Ocurrió el mismo día. No exagero. Estaba desayunando en la cocina cuando vi la primera en el suelo. Era negra, con un cuerpo bien definido. Inmediatamente reconocí que no era una araña común de las que suelen aparecer en casa. Eso me llamó la atención enseguida. Maté a la araña allí mismo, pero se me quedó grabada en la mente porque la experiencia de aquella mañana aún estaba muy presente. Un rato después, fui al fregadero de la cocina. Allí, cerca, apareció la segunda araña. Esta era de color marrón claro. Su forma también parecía diferente. Al verla, la situación me pareció muy extraña. 2 arañas apareciendo la misma mañana, justo después de todo lo que había visto durante la noche. Parecía algo más que una coincidencia. Así que decidí buscar imágenes de arañas en internet. Quería entender exactamente qué tipo de arañas eran. Después de investigar un tiempo, descubrí algo muy interesante. La primera araña que vi fue una viuda negra, la famosa viuda negra, y la segunda fue una araña reclusa parda. Se sabe que estas 2 arañas son extremadamente venenosas. De hecho, se encuentran entre las arañas más peligrosas de Estados Unidos. Cuando me enteré de esto, me pregunté si podría estar relacionado con el mensaje que había recibido. Había oído historias de personas que habían sido mordidas por una araña reclusa parda. Mi propia cuñada había sido mordida por una. Casi tuvieron que amputarle el brazo. Entonces empecé a pensar en algo que pudiera explicar lo que el ángel quería decir. Tal vez esa nueva araña sea una combinación de las 2. Algo creado a partir de las características de la viuda negra y la araña reclusa parda. Tal vez algo mucho más fuerte, algo con un veneno aún más potente. No sé exactamente cómo se haría, pero la idea de algo modificado genéticamente
empezó a tener más sentido para mí. Y en ese momento comprendí por qué era necesario compartir ese mensaje. Porque si algo así aparece de verdad, mucha gente no sabrá qué está pasando. Después de comprender que esas dos arañas eran una viuda negra y una araña reclusa parda, todo empezó a tener mucho más sentido en mi mente. Seguí mirando el cuaderno donde había escrito todo durante la madrugada. El mensaje sobre la araña modificada, el nombre que el ángel había mencionado, Arti 41, empecé a darme cuenta de que tal vez era una advertencia simbólica. Tal vez no se trataba solo de una criatura específica, tal vez se trataba de algo que aún no ha aparecido, algo que la gente aún desconoce, algo que tal vez se esté preparando en algún lugar. Y cuando empecé a pensar en esto, recordé de nuevo las palabras del ángel. Había hablado de una araña extremadamente peligrosa, algo que comenzaría con síntomas parecidos a los de la gripe, algo que luego conduciría a la muerte. Si lo piensas bien, tiene todo el sentido del mundo que al principio la gente no se dé cuenta de lo que está pasando, porque si los síntomas parecen los de la gripe, la mayoría simplemente pensará que se ha enfermado. No sospecharán nada más. Lo tratarán como cualquier otra enfermedad común. Pero si en realidad está relacionado con algún tipo de veneno nuevo, la situación puede propagarse muy rápidamente antes de que nadie entienda lo que está sucediendo. Y fue precisamente en ese momento cuando empecé a recordar de nuevo la conexión con la autopista. Arti 41, una carretera larga, una línea que cruza varios estados, muchas ciudades conectadas por la misma ruta, un camino que fácilmente podría permitir que algo se propagara silenciosamente. Comencé a investigar más sobre esta carretera. Empieza en Miami, Florida, luego asciende, atravesando varios estados, cruza zonas pobladas, pasa por comunidades grandes y pequeñas. Y finalmente llega a Michigan. Al mirar el mapa, te das cuenta de que es prácticamente una línea vertical que atraviesa gran parte del país. Esto me hizo pensar en algo importante. Si un evento comenzara en esta ruta, podría afectar a mucha gente rápidamente. No sería algo aislado en un solo lugar. Sería algo que se propaga a lo largo de una ruta, algo que podría llegar a varias ciudades en secuencia. Fue entonces cuando volví al pasaje del Apocalipsis que mencionó el ángel en el cuarto sello, el caballo pálido. El texto dice que el que montaba el caballo se llamaba Muerte y que el infierno lo seguía. También dice que se le dio autoridad para causar la muerte en una parte de la tierra, usando la espada, el hambre, las plagas e incluso las criaturas de la tierra. Cuando releí ese pasaje, me di cuenta de que las escrituras mencionan a las criaturas mismas como instrumentos de muerte. Eso siempre ha estado presente en el texto, pero mucha gente lee esa parte sin pensarlo mucho. En ese momento comencé a comprender que tal vez estaba relacionado. Tras reflexionar un rato sobre todo esto, me di cuenta de que guardar esta información para mí no tendría sentido, aunque algunos lo duden, aunque otros piensen que es solo mi imaginación. Aún así, si existe la posibilidad de que sea una advertencia real, entonces compartirla es lo correcto. No pretendo obligar a nadie, cada uno decide en qué creer. Pero yo sé lo que vi aquella mañana, sé lo que se dijo, sé lo que escribí en aquel cuaderno. Así que decidí hacer precisamente eso, compartir el mensaje, primero con mis seres queridos, luego a través de este video. No importa si alguien lo cree de inmediato o no. A veces, los mensajes importantes requieren tiempo para ser comprendidos. Muchas personas en la Biblia tampoco creyeron al principio las advertencias que recibieron. Aún así, las advertencias fueron dadas y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. A simplemente transmitir lo que me fue revelado. Después de todo esto, he estado pensando mucho en los tiempos que vivimos. Han ocurrido muchas cosas extrañas en el mundo en los últimos años. Eventos inesperados. Situaciones que nadie imaginaba. Al considerar todo esto en conjunto, parece que el mundo está entrando
en una nueva etapa de la historia. Mucha gente lo percibe, incluso quienes no suelen hablar mucho de temas espirituales, se dan cuenta de que algo está cambiando. Es como si las cosas se aceleraran. Eso fue precisamente lo que me vino a la mente al recordar las últimas palabras del ángel antes de irse. No pronunció muchas frases largas. De hecho, el mensaje fue sencillo. Dijo que la gente necesita orar. Lo repitió varias veces. Oren, manténganse vigilantes. Manténganse cerca de Dios. Esto me impactó profundamente porque en lugar de dar una lista complicada de cosas que hacer, señaló algo que cualquiera. Mucha gente piensa que la oración es solo una tradición religiosa, algo que se hace por costumbre, pero cuando uno comprende verdaderamente qué es la oración, se da cuenta de que es algo mucho más profundo. Es una comunicación directa con Dios. Es pedir guía, protección y sabiduría. Y en tiempos difíciles, esto cobra aún más importancia, porque hay situaciones que escapan a la capacidad humana de resolver. También empecé a pensar en cuántas personas viven hoy completamente desconectadas de cualquier búsqueda espiritual. Muchas personas nunca se detienen a pensar en Dios, nunca se detienen a orar, nunca se detienen a reflexionar sobre sus propias vidas. Pero cuando ocurren acontecimientos difíciles, esas mismas personas comienzan a buscar respuestas. Y a menudo se dan cuenta de que han pasado toda su vida ignorando algo esencial. Por lo tanto, al reflexionar sobre el mensaje que recibí, no solo veo una advertencia, sino también una invitación. Una invitación a que las personas vuelvan sus corazones. A Dios dan una invitación a que busquen algo más profundo que las preocupaciones cotidianas. Porque si realmente estamos viviendo tiempos importantes en la historia, entonces estar preparados espiritualmente es fundamental. No sé con exactitud cuándo ni cómo ocurrirán estos eventos. No tengo una fecha específica. No tengo todos los detalles. Lo único que sé es lo que se mostró esa mañana y lo que sentí la necesidad de compartir. A veces se da una advertencia antes de que sucedan las cosas. Y depende de cada persona decidir qué hacer con esa información. Por eso les comparto esto ahora. Sé que algunos escucharán y tal vez no lo tomen en serio. Eso siempre sucede cuando alguien comparte algo espiritual, pero también sé que otros escucharán y prestarán atención. Algunos reflexionarán, algunos orarán y quizás este mensaje esté dirigido precisamente a esas personas. Si estás escuchando esto ahora mismo, puede que no sea por casualidad, quizás sea solo curiosidad. Quizás alguien te envió este video, quizás lo encontraste por accidente, pero independientemente de cómo llegaste aquí, creo que siempre vale la pena escuchar y reflexionar, porque a veces Dios usa maneras inesperadas para llegar a las personas. El mensaje que recibí fue claro en varios puntos. Primero, que la gente debe estar atenta. Segundo, que deben orar. Y tercero, que deben compartir la información, no guardársela para sí mismos, porque cuando algo importante está a punto de suceder, advertir a los demás se convierte en una responsabilidad. También quiero dejar algo claro. No estoy aquí para asustar a nadie. El objetivo no es generar miedo, sino concienciación. Hay una gran diferencia entre el miedo y la preparación. El miedo paraliza. La preparación ayuda a afrontar situaciones difíciles. Con mayo eres sabiduría. Si este mensaje es cierto, con el tiempo la gente verá señales de que esto está sucediendo. Escucharán noticias, verán cosas que antes parecían imposibles. Y en ese momento, tal vez recuerden esta advertencia, tal vez recuerden que alguien ya habló de esto y tal vez entonces comprendan mejor lo que se dijo aquí. Por ahora, solo puedo decir esto: anjoren, manténganse alerta, compartan con otros si lo consideran necesario. Y recuerden algo muy importante: Cristo regresará mucho antes de lo que muchos
imaginan. Así que manténganse firmes en la fe, permanezcan vigilantes y sobre todo perseveren en la oración.